No sabemos Ahora qué día sí, es que el ahora cumpleaños, sí. porque el cumpleaños un día que existe y otro que no existe. 29 de octubre, un día para sí, de un año bisiesto nació, No, 29 de febrero, de perdón. febrero. 29 de octubre nací yo. 29 de febrero. Bueno, Hansel, feliz cumpleaños. Gracias, Janet. A todas gracias, las don chicas que están Marino. escuchando a Buenas Hansel, tardes. mándenle sus regalos vía mía, Sí, que yo sí, se los sí, sí. entregaré el próximo año. Sí, y a los chicos. ¿Pero cómo que sí? Porque tú este año no cumpleaños. No, pero puede ser mañana. Ah. Bueno, saludos a la audiencia. Buenas tardes, compañeros. Janet, Marino, por supuesto, a nuestro equipo de producción y a quienes nos escuchan en Tomando el Rumbo. Es una feliz particularidad lo de mi cumpleaños, que ya me he acostumbrado a explicarlo todos los años y reiterarlo. Yo nací un 29 de febrero, precisamente el día que hace al año bisiesto. Y como ustedes sabrán, la mayoría de ustedes, amigos oyentes, pues este año existe cada 4 años. Literalmente yo cumplo años cada gobierno, pero se me suman anuales. Por eso que cuando no hay 29 de febrero, como en este caso, yo me tomo los días y las semanas más próximas a mi onomástico para celebrarlo. Así que yo estaré recibiendo regalos durante 2 semanas. Si quieres. Excelente. El primer regalo que vas a recibir en el día de hoy, pues fue esa canción que te dedicó Gaby. El segundo, pero el primero es estar a tu lado. Ay, tan lindo, ay, tan lindo. Qué tierno, qué suave, como diría Luis Sanjay, qué suave, qué suave. Señores, suave no amaneció el día, porque hoy iniciamos la semana con lo que sucedió ayer en el país y definitivamente la población pues estaba sin muchas expectativas, pero esperando el discurso del presidente Luis Abinader, entendiendo que iba a llevar pues algunas esperanzas. Aún la oposición se planteaba un panorama triste. Había esperanza de que el presidente pues sorprendiera con un discurso no de promesas, sino de informe de realizaciones. Y por supuesto que llevara algunas esperanzas. Entonces el discurso de ayer fue un discurso que la oposición pues le ha puesto tantos nombres, de tantas calificaciones, que de llamarlo un discurso insulso desde la fuerza del pueblo, un discurso sin sustancia, un discurso que no llegó a la expectativa. El PLD dice que es un discurso que se desconectó con la mayoría de las personas, que no tomó en cuenta la clase media, los pobres, y que fue, dice la ex vicepresidenta de la República y precandidata del PLD, que fue un rosario de promesas. Entonces, así lo cataloga la oposición. El PRD, por su parte, pues también expresa lo mismo, que fue un discurso que no llenó las expectativas, que definitivamente, pues, repite también las cosas que viene haciendo año tras año. O sea, todavía está repitiendo el informe del 2021, pues lo da ahora también en el 2022. En definitiva, pues el discurso de Luis Abinader abre una caja para la discusión, para compartir miradas. Hay otros que lo califican de buenos, que se dio con la realidad. Entonces, hoy este programa, precisamente como lo habíamos hablado el pasado viernes, vamos a hablar un poco sobre este tema. Vamos a hablar sobre la mirada que tenemos desde esta cabina, sobre el discurso del presidente Abinader, de las cosas positivas y de las cosas que entendemos, pues no son tan positivas o, como dije yo, vamos a ver entre las realidades y los cuentos que nos contó ayer el presidente Luis Abinader. Marino, ¿qué te pareció a ti el discurso del presidente? Pero espérate, antes de que tú opines, yo quiero decirles a ustedes que ustedes también están invitados para opinar. 809-682-9850, 682-9850, 809-682-9850. Si usted quiere opinar sobre algo, llámenos hoy. Vamos a ver qué opina Marino. No, honestamente yo no escuché a un presidente, a un jefe de Estado hablar. Yo lo que vi fue a un diletante, una persona que está haciendo una exposición sobre lo que él cree que le conviene de la óptica político-reeleccionista. Y así lo vi como un hombre que está en una... Actitud de candidato. En actitud de candidato, dice el PRD. Claro, pero así es, porque no es de otra manera. Un diletante, él no fue a rendir cuenta ni a decir nada. Es decir, porque realmente cuando un presidente va a rendirle cuenta al país de lo que ha hecho, dice, bueno, yo he hecho tal cosa y el gobierno ha hecho esto, el gobierno no ha podido concluir esta obra que se anunció, pero rinde cuenta. Pero en este caso no. Bueno, tanto así que hasta la senadora dijo que ella quería que el presidente rindiera cuenta. ¿Cuál senadora? La del distrito. Pero eso fue en el 2017 que ella dijo eso. Bueno, pero se le pega ahora, pero eso fue en el 2017 que ella le dijo eso a Danilo Medina, que no que rindiera cuenta. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes.
Les felicito por tan interesante programa. Siempre escucho su programa. Muchas gracias. Díganos su nombre, por favor. A la vez quiero hacer una puntualización. Sí. Nosotros como comunicadores es fundamental que seamos coherentes al hablar, porque la expresión diletante, de dilación, es una expresión de desagravio a la persona. Entonces, es muy lamentable que se exprese así tu compañero de programa y no tenga una coherencia al discutir los temas de la exposición del presidente en el día de ayer. Cada presidente tiene su forma de presentar la rendición de cuentas ante el Estado, ante la sociedad. Entonces, yo entiendo de que es fundamental que la coherencia. Eso es correcto, es fundamental la coherencia del presidente. Muchas gracias. Eso es una realidad, eso es fundamental. Señores, si ustedes nos quieren llamar, 809-682-9850. Hansel, ¿qué te pareció a ti el discurso del presidente? Bueno, lo primero, en la rendición de cuenta de ayer vi una confusión en lo que debe ser proyecciones y en lo que debe ser anuncios con lo que debe ser promesa. Si bien es cierto que la rendición de cuentas además pues establece estos elementos de proyecciones y de anuncios, pero no así de promesas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, anuncios y proyecciones es ya lo que está planificado, incluyendo fecha y estructura para hacer. Promesa es lo que yo quiero hacer. Y máxima entonces cae esto en un error si son repetidas. Empezando el discurso del presidente ayer, yo sentí un exceso de optimismo y que yo quisiera que fuera verdad. Cuando él dice que hemos vuelto a la normalidad absoluta con la COVID-19, no es así, porque mientras él establece eso, está entonces el Ministerio de Salud y el Gabinete de Salud reiterándonos que no ha aparecido la pandemia y hablando de la importancia de cumplir, de dar el seguimiento a la pandemia y también dando boletines de cómo nos estamos manejando. Es cierto que han bajado los casos, pero no hemos salido de la pandemia. ¿Pero te pareció entonces ya quisiera el discurso? yo. ¿El discurso en conclusión te pareció ya quisiera bueno, yo. malo? No me pareció con promesas, con muchas promesas, que repeticiones al discurso anterior. Me pareció con algunos aciertos, pero estos fueron la minoría en comparación con los desaciertos, lamentablemente. Pues le tengo una noticia. Para profundizar el tema, pues tenemos un invitado esta tarde, un joven del PLD, Richard Medina, quien es economista y miembro del comité central del PLD. Richard, buenas tardes. Muy buenas tardes, primero que nada, gracias por la invitación a este programa Tomando el Rumbo. Saludos a toda la audiencia y saludos a Janet, Marino y Hansel, primera vez que estoy acá. Bienvenido, Richard. Esa es la primera de muchas. Richard, lo primero que nos gustó, por lo menos a mí, me gustó la presentación de la posición del PLD ante el discurso del presidente Danilo Medina. Lo primero es que presentó pues una cara nueva, un joven que además en su corta vida política y de ejercicio gubernamental se está ganando el respeto en la audiencia y en los dominicanos y las dominicanas, que es Juan Ariel Jiménez, un muchacho que se le ve con capacidad, mesurado al hablar, respetuoso, pero sobre todo una persona que tiene tiene mucho contenido en su presentación de ideas. Ayer el PLD presentó una imagen renovada, joven, frente al discurso del presidente Danilo Medina. Nos alegra que seas tú también un joven que esté hoy con nosotros para discutir el tema. Lo primero que queremos preguntarte, tu visión ya como joven, en sentido global, antes de entrar a pormenores del discurso del presidente Luis Abinader, ¿cómo te pareció el discurso? ¿Tú llenó tus expectativas como ciudadano, más allá de tu condición de político? Mira, siendo objetivo, el discurso no llenó mis expectativas. Sucede que estamos esperando que se analizara o que se plantearan soluciones contundentes a los problemas que afectan a la gran mayoría del país. En específico, estamos esperando que se trazaran pautas, se dijeran qué vamos a hacer con la inflación galopante que estamos viendo y con el alza de los precios de los combustibles. Y más en este contexto de un conflicto bélico que hay en Ucrania con Rusia. Por otro lado, tampoco vimos o tuvimos grandes ausencias, como por ejemplo el tema de las empresas distribuidoras de electricidad. ¿Esperaban ustedes que se dieran algunos cambios gubernamentales?
No, eso digamos, Como partido. todavía hay tiempo para eso porque la historia nos dice que los presidentes no hacen los cambios el mismo 27 de febrero, el mismo 16 de agosto. Pues la primera pregunta, con el primer tema que abordaste, el tema de los subsidios que anunció el presidente de la República. Entregará 300.000 tarjetas del programa Supérate y 400.000 bono gas. ¿Cómo evalúan ustedes esta medida? Que es positiva para una parte, impacta a una pequeña parte del país, pero lo que decía yo a Hansel, camino acá, esa medida no impacta el bolsillo ni de Hansel, ni de Rafael, ni mío, ni tuyo, porque no somos beneficiarios de las tarjetas Supérate ni de bono gas. ¿Cómo evalúan ustedes? ¿Qué plantea el PLD sobre el tema de la alza de los alimentos de la canasta básica familiar? El PLD saluda que se distribuyan o que se aumente el número de beneficiarios tanto en el bono gas como en Supérate. Sin embargo, hay que analizar bien cuál es la magnitud de estos programas. Supérate no llega a 2.000 pesos. Y actualmente para el quintil 1, el aumento que ha habido en los últimos 15 meses en el costo de la canasta básica promedio es de alrededor de 2.850 pesos. Por lo tanto, esos subsidios, para quienes se lo están entregando por primera vez, no alcanzan siquiera para cubrir el aumento de su costo de vida básico en los últimos 15 meses. No en los últimos 18 meses, eso es lo de gobierno, sino nada más los últimos 15 meses. Al promedio nacional, el aumento ha sido de 4.460 pesos. Por lo tanto, ni siquiera llega a la mitad del aumento de la canasta básica promedio. Esos subsidios, como ustedes bien dicen, están enfocados para los hogares menos favorecidos. Quintiles 1 y 2, que son los de menores ingresos. Sin embargo, igual, aunque sea el quintil 1, aunque sea el quintil 2, son programas que no llenan o no compensan el aumento de los precios. Sobre bono gas, y eso incluso lo tuiteé ayer, el aumento del bono gas que se dio no da ni siquiera para comprar 2 galones de GLP a los precios actuales del GLP. Está en 147 pesos cada galón del GLP y el aumento del bono gas fue de alrededor de 240. Es decir, que estamos subsidiando o ayudando a que los consumidores compren 1.6 galones adicionales de GLP, que eso es básicamente menos del 40% del tanque más pequeño que se utiliza en una familia, que dura aproximadamente El de 25 libras. una semana. Que es el de 25 libras. El de 25 libras. Pero tú como economista también, hay algo que a mí me preocupa y voy a aprovechar para planteártelo. ¿Hasta qué punto el paliativo del subsidio es conveniente para el crecimiento o el mantenimiento de una economía? Porque el subsidio de repente se convierte en un auxilio que hay que buscar el dinero para dar ese subsidio, que no garantiza producción. Entonces, ¿qué tan conveniente puede ser para un país, para una economía, tratar de poner parchos mediante subsidios? Todo depende de cómo estemos viendo el problema de la inflación. Hasta ahora toda la narrativa ha sido que es un fenómeno transitorio, aunque ha sido más persistente e importado, aunque ha sido más persistente de lo que teníamos pensado. Si es transitorio, yo entiendo que los subsidios bien focalizados y que sean suficientes para lo que se está subsidiando es lo necesario en este momento. Crea impacto. Claro, crea el impacto. Ya si es algo, digamos, permanente o si es algo que tiene unas magnitudes mayores a las que estamos viendo, entonces ya hay que buscar otras formas de trabajar ese problema. Bueno, hablando de economía y otras de las grandes vicisitudes que pasan los dominicanos, sobre todo los jóvenes, es el tema del desempleo. El presidente Abinader, pues, destacó entre sus logros que las zonas francas, pues, han sido los mayores generadores de empleo. Pero el presidente Abinader no le dijo al país los empleos que perdimos con la pandemia, cómo el Estado iba a ayudar a recuperarlo. Y otro dato importante, la nómina estatal que encontró en 600,000 y pico de empleados, hoy tiene 700,000 y pico. Estamos hablando que ha aumentado sobre 53,000 empleados en el sector público. El tema de generar empleo, otra ausencia en este gobierno y, por supuesto, en esta rendición de cuentas. ¿Cómo lo valora el PLD el tema del empleo y sobre todo del primer empleo para los jóvenes y los empleos perdidos por la pandemia? Bueno, lo primero que hay que, digamos, sincerizarnos en cuanto a dónde estamos en generación de empleo o recuperación de empleo post pandemia. Si tomamos los datos del último trimestre de 2019, es decir, el último año previo a la pandemia, y los comparamos con los datos del Banco Central del último trimestre de 2021, comparamos siempre trimestres con trimestres, vemos que faltan alrededor de 34,000 empleos por recuperarse. Y ahí está incluido lo que tú dices, Janet, de que hay un aumento de la nómina pública bastante notable.
Si lo comparamos con el número que había de empleados cuando cambió el gobierno, son alrededor de 28,000. Entonces, digamos que faltan 34,000 empleos, de los formales, 28,000 fueron por iniciativa pública. Es decir, que al sector privado le faltarían esos 34,000 más los 28. Es decir, que estamos hablando de 64. ¿Cuál es la situación que hay? Que los empleos que se han ido creando, digamos entre comillas, son recuperación de los empleos que se tenían antes. Un grupo de gente fue a los programas sociales de emergencia con contrato de trabajo suspendido. Luego esa gente fue recuperando su condición de contrato de trabajo activo y eso fue aumentando la cantidad de personas empleadas. Y otras empresas que fueron cerrando han ido reabriendo y por lo tanto han ido recuperando el empleo. Sin embargo, no se nota, salvo en el sector zona franca, que ha habido un dinamismo debido a la recuperación que ha habido en las casas matrices de las empresas que están localizadas en República Dominicana. No ha habido, digamos, una política pública bien definida y bien orientada en la recuperación del empleo. O sea, está ausente una política pública que pueda generar empleo. Es una tarea pendiente para este gobierno. Richard, dentro del optimismo que le atribuía al discurso del presidente, arrancó diciendo también que nosotros somos la economía que más ha crecido en América Latina en el último año y que vamos caminando de manera galopante a una recuperación económica. Sin embargo, en su discurso, el presidente no mencionó directamente los rubros sobre los cuales iría esa recuperación económica. Entonces, en tu trabajo, en tu visión de economista, ¿es cierto que somos las quienes más hemos crecido económicamente en América Latina? ¿Y bajo qué patas de la mesa podría girar esa recuperación económica que anunció ayer el presidente de la República? Efectivamente, en 2021 fuimos la economía de América Latina que más creció. Sin embargo, ¿cuánto crecimos realmente? Crecimos 12.3%. Sin embargo, hay que analizar qué significa ese 12.3%. En 2020, República Dominicana decreció 6.7%, que es la segunda caída del Producto Interno Bruto más alta que hemos tenido desde 1960. Okay. Cuando nos recuperamos, comparándolo con esa caída, crecimos 12.3%. Ahora, si lo comparamos con el tamaño de la economía que había previo a la pandemia, es decir, al cierre de 2019, el crecimiento de 2019 a 2021 es de 4.7%. Si uno dice, bueno, eso es en 2 años, 2019 y 2020. Perdón, 2020 y 2021. Si uno lo anualiza, da 2.3%. 2.3. Lo otro fue el famoso rebote al que se refería Leonel Fernández en una ocasión, tomándolo uno por ese punto, ¿es cierto? Cuando el presidente habla de la reducción del déficit público a 2.7 y la disminución de la deuda consolidada en 6.4%, a mí me preocupa, Richard, porque estamos en un país donde hemos escuchado al Congreso nuestro, desde que asumió el presidente Luis Abinader el gobierno en pandemia, pues aprobar préstamo tras préstamos. Inclusive los últimos préstamos fue de 3,000 y pico de millones de pesos, 3,500 de dólares, perdón, que no sabemos para qué lo iban a utilizar, porque lo peor de todo esto es que si bien es cierto los préstamos están aprobando y nos han dicho que todo ese dinero está yendo al Banco Central para amortiguar la economía, no menos cierto es que al dominicano de a pie no entiende eso. Lo que pasa es que cuando se dice que la deuda bajó, se compara con respecto al Producto Interno Bruto. Dado que el Producto Interno Bruto creció más que el crecimiento de la deuda, efectivamente bajó. Ahora bien, es bueno ver el tamaño de la deuda en términos de dólares. La deuda del sector público no financiero, que es la deuda del gobierno central más las empresas públicas no financieras como las EDES, como las CORAS, ha aumentado en alrededor de 8.500 millones de dólares desde que el presidente Abinader llegó al gobierno versus lo que le dejó Danilo Medina. No es que no ha disminuido la deuda, ha aumentado. Y eso se ve en que este año estamos pagando 35,000 millones de pesos adicionales en intereses versus lo que pagamos el año anterior. Entonces, podemos decir que sí, que ha bajado con respecto al PIB, es cierto. Sin embargo, lo que realmente nos interesa es el monto de la deuda. Y ese monto, en dólares, ha aumentado de manera importante. Importante que haya crecido el PIB. ¿Por qué crece el PIB este año? El PIB el año pasado creció básicamente por el rebote que hubo de la versus 2020. 2020 fue un año que decrecimos 6.7, en 2021 retomamos la senda de crecimiento que había previo. El acelerador económico. Los sectores que crecieron, bueno, zona franca, construcción, aportaron bastante,
Pero ¿Turismo? Turismo se fue recuperando, aunque todavía no llega a los niveles de 2019, pero ahí sí hay que reconocer que se ha hecho un buen trabajo. Richard, estamos conversando con Richard Medina, economista, también miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Richard, ¿cómo le explicamos a nuestra audiencia que nos están escuchando en Pantoja, en Los Tres Brazos, que pese a que tuvimos un crecimiento ligero o no del Producto Interno Bruto, y también un crecimiento económico, aunque no como dijo el presidente ayer, por lo que tú has explicado, pero lo tuvimos? Entonces, ¿cómo le explicamos que no hay una distribución equitativa? No puede ser, pero al menos significativa para los quintiles más bajos de la población? ¿Cómo se lo explicamos? La pregunta que se hacía el pueblo con Danilo también, que decían cada 27 de febrero el presidente Danilo decía que hemos crecido y la CEPAL decía que éramos uno de los mejores países en crecimiento económico sostenido en América Latina. Sin embargo, sigue la pregunta en esos quintiles y en esa población Claro. que escucha y que además es la mayoría que va todos los días al mercado, que está esperando el muchacho de la guagua que pase, que Claro. tiene que comprar en el colmado, no porque quiera, sino porque no tiene efectivo para hacerlo. O sea, ¿cómo se le traduce eso de que ese impacto de ese crecimiento económico no se le traduce a ellos en realidades? Mira, con respecto a lo que sucede con Danilo Medina, hubo mucho crecimiento, crecimos bastante, pero la inflación se mantuvo muy baja en sus 8 años, salvo en 2020. Interesantísimo. Y eso fue lo que permitió que hubiese una reducción de pobreza, como la que hubo en República Dominicana, que lo reconoce la CEPAL, quizás como el país que más redujo la pobreza por año en toda América Latina en los últimos 40 años. O sea, lo que se hizo aquí en ese periodo de 2013-2019 no ha tenido parangón, no ha tenido comparación en otros países de América Latina en los últimos 40 años. ¿Qué uno esperaría si crece la economía? Bueno, que crecieran los salarios y que crecieran los salarios mayor, tuvieran un crecimiento mayor al de los precios. Sin embargo, aquí estamos viendo lo opuesto. Cuando eso pasa, el poder adquisitivo de la gente cae. O sea, si antes usted con su sueldo podía comprar, por poner algo, 10 libras de pollo y ahora puede comprar solamente 8, porque su sueldo se mantuvo igual, pero el precio del pollo subió, pues entonces usted está perdiendo poder adquisitivo. Lo que lo convierte en una persona que tiene menos capacidad de compra, menos capacidad de consumo y que tiene un pie más cerca de la pobreza. Con el tema energético, que es otra... Perdón. No, está bien. Lo que pasa, yo quiero antes que se me vaya para otro lado. Cuando se habla de que nosotros somos uno de los países que con buen crecimiento económico, ¿verdad? Pero se oculta que también somos uno de los países que ha crecido también en su espiral inflacionaria. De eso no se habla. Entonces se habla mucho de la parte positiva. Bueno, que hemos crecido. Es verdad que se ha crecido. Pero como decía un personaje de las Naciones Unidas hace unos años, si el crecimiento económico en un país se manifiesta y no toca a las personas, es como para la gente, es como si el crecimiento no existiera, porque se queda en los números y en los que son los manejos de la economía del país. Es así. Para reducir pobreza, la receta que funciona es que el país tiene que crecer, la economía tiene que crecer. Si no hay crecimiento económico, no hay mejora de calidad de vida y no hay reducción de pobreza. Sin embargo, como usted bien dice, hay que decir las dos cosas. O sea, estamos creciendo, hemos crecido, sí, hubo una recuperación de la economía a los niveles previos a la pandemia en 2019. Sin embargo, eso ha venido acompañado de aumento importante de la inflación. Los sueldos o el ingreso que tienen los ciudadanos dominicanos, si no crece a la magnitud o por encima de la magnitud que crece la inflación, él está deteriorando su poder adquisitivo y por lo tanto aumenta la pobreza. Otro tema que teníamos pendiente era el tema eléctrico. O sea, el país estaba esperando respuesta con el tema eléctrico del presidente Abinader. Y en el tema de energía, pues él habló que el subsidio de 2.600 millones al petróleo y sus derivados, que la actividad minera representó el 20% de las exportaciones y que se han gestionado contratos para generar 350 megawatts adicionales, aparte de la construcción central eléctrica de 800 megawatts. ¿Cuál es la visión de ustedes como partido con el tema energético? La posición siempre ha sido de que aumentar la capacidad instalada con energías que sean de base, que no sean, digamos, dependientes de algún fenómeno natural, siempre es positivo.
Eso complementado obviamente con fuentes no renovables, con fuentes renovables, perdón. Y es positivo que se esté pensando en el largo plazo de que estamos haciendo procesos de licitación para contratar hasta 2.000 megas en los próximos 5 o 6 años. Eso es positivo. Ahora bien, la licitación para los primeros 800 megas, que es la que va a ir en Manzanillo a gas natural, se dijo que empezó en marzo de 2021. Sin embargo, en septiembre de 2021, la Superintendencia de Electricidad, por resolución, hizo algunas modificaciones a las bases de esa licitación. Por lo tanto, es un proceso que tiene casi un año Paralizado. que no se cierra. Entonces, ya ahí nos dice, bueno, ¿qué tiempo tomaría una vez que se adjudique ese contrato para que se comience a construir las plantas y para que efectivamente estén produciendo electricidad? El presidente habló de que durante su periodo, sus 4 años, de los cuales llevan 18 meses, van a ser 2.000 megas, pero al ritmo que vamos... No han construido ni uno. No va a llegar ninguno porque esas plantas toman su tiempo. Eso es, Bueno. mira, a mí me gusta mucho, escúchame, Hansel. La verdad que me ha gustado hablar contigo porque eres un político joven con un análisis totalmente profesional en el tema. Pero yo entonces soy de la política, de la vieja política. Ese es el tema, una mala gerencia. O sea, no saben gerenciar ni los procesos de licitación, por eso se le cae todo. Se le caen las cosas, se le caen los procesos. Entonces seguimos con el tema de los cuentos. Vamos a construir 2.000 megas, pero señores, al día de hoy, un proceso no lo han podido articular de contrataciones para una licitación que debe de generar los primeros 800 y como tú dices, van a 18 meses. Entonces, ¿para cuándo los 2.000 megas? Bueno, quizá después del 24, uno no sabe. Richard Medina. Lo haremos mira, nosotros después del 24. Richard, Que no te quepa la menor duda. ya saliendo al menos de mi parte de temas específicos en el discurso y enfocándolo ya un poco más macro, más completo. Medios de comunicación titulan de que el PLD dice que el presidente Abinader demostró ayer con su discurso de rendición de cuentas que su gobierno es exclusivamente de ricos. ¿A qué se refiere el PLD en términos reales, digeribles, cuando hace esta aseveración? Sucede que se esperaba, como dije al principio, un discurso orientado a resolver los problemas más apremiantes que tiene la ciudadanía o los grandes grupos sociales. ¿Qué son? Inflación, alza de los precios de los productos, de los precios de los materiales de construcción, de los precios para producir para insumos agrícolas, alza de los precios del GLP y de las gasolinas, pero eso no fue tocado en ningún momento. ¿No la resolvió, tuviste? El tema de la seguridad, un chiste, fue un chiste la parte del presidente ahí con seguridad. Que también es un tema que preocupa bastante a la clase media. Entonces vimos que esos dos grupos sociales grandes, clase media y los quintiles de menos ingresos, no fueron, digamos, tomados en cuenta en cuanto a sus expectativas. Hay un grupo que, digamos, al cual el presidente le habló, que no necesariamente yo diría que es la, digamos, la élite o la clase más alta de República Dominicana, sino el grupo de empresarios que sí está involucrado en los proyectos del gobierno. Richard, un paréntesis para que no se vaya con el tema de seguridad. Los 3 grandes logros de Luis Abinader, para que ustedes se rían un chin, porque el discurso tenía que parecerse a este programa, tenía que tener su chiste dentro, ¿verdad? Señores, las 3 cosas. Se redujo la criminalidad tras el programa Mi País Seguro. ¡Ay! Segundo, percepción de inseguridad pasó de un 63% a un 48%, o sea, un 63 en el 2019 a un 48 en el 2021. Lo bueno es que y el inicio de la construcción, de la verja perimetral, que yo tengo que reiterar que en el gobierno del presidente Danilo Medina se construyeron 23 kilómetros, o sea, que es verdad. Pero 23, que yo me recuerde, Richard, quizá no puede aclarar más, pero que yo me recuerde son 23, pero perfecto que sean más. Pero hay un pedazo ya de verja hecha, pero eso es un problema de seguridad para el presidente Luis Abinader, es un problema de seguridad para el país, o sea, eso no tiene bandera partidaria. Richard, excúsame, pero quería decirte esa partecita en cuanto al tema de inseguridad. O sea, aquí ya... Ese aderecito así. O sea, que aquí la seguridad está con Mi País feliz, chubasque, vámonos para Cristo Rey a vivir, yo invito al presidente que de la Julia, donde él se mudó, que nos mudemos para Cristo Rey, cerca de Pacheco, que Pacheco vive ahí en Cristo Rey. No, con ese tema de la seguridad yo creo que hay buenas intenciones, pero cuando uno analiza el programa, eso de que te devuelve las armas, o sea, los delincuentes, ¿no? Los que tienen armas ilegales, difícilmente van a ir a devolver un arma, porque esa es su herramienta de trabajo. Y segundo, muchas de esas armas, ya estuvo buena. Sí, claro, muchas de esas armas han sido herramienta de trabajo. Han sido robadas. Lo que corresponde con la devolución que estamos viendo supuestamente es que se depuren a ver si en alguna de esas armas se cometió algún ilícito
A mí me Y gustaría- segundo, que se devuelvan a los dueños que fue que se las A mí me robaron. gustaría, perdóname Richard, cuando alguien le lleva le va un arma de fuego y la depuraban y veía que tenía 3 muertes, al tipo que la llevaba, ¿le agradecían o lo apresaban? Le daban las gracias porque descubrió 3 muertes. No entendí, No, pero eso nunca lo entendí. Eso es lo que debe hacerse, o sea, ver si... ¿Tú le has hecho un expediente o le dices muchas gracias por entregar el arma? Muchas gracias. Eso se me pareció mucho a la 20, que a ti te roban la goma y tú vas el aro, tú vas a la 20 y la compra más Pero cara. no, pero es el mismo. Y el mismo aro Tú le puedes tuyo, poner una claro. marca y va a quedar Sí, el mismo. Richard, mira, aunque ya lo tratamos, pero yo no quiero dejar ir tu condición de economista porque uno de los temas principales que la gente tiene expectativa es el tema de la inflación. Y si bien es cierto que el tema del subsidio enfoca una parte, pero en términos reales, ¿qué se puede hacer para disminuir o al menos parar esa carrera vertiginosa que tiene la inflación en este país? Porque de repente tú dices aumentando los sueldos, pero el presidente... El cuarto país con mayor escalada de inflación en la región. Que según datos oficiales... Después de Venezuela, Brasil y Argentina. y Argentina. Según el dato oficial está un 9%, 8.7, ya eso es un 9 redondeando. Eso real, es como tiene que estar las un declaraciones 18. juradas, cuando tú ves que declaran 1.000 millones de pesos porque tienen 2.000, así la inflación. Cuando Real- dicen que 9 punto algo, deben dar por 15. Sí, porque yo que soy un neófito en economía, pero entiendo que los subsidios no nos van a parar la inflación. Le van a llevar un, qué sé yo, un poder algo más adquisitivo a quienes le dan el subsidio. Pero entonces, para el resto del país que no recibimos subsidios, ¿qué hacer con la inflación? Yo creo que hay que, o sea, no podemos, digamos, no vamos a inventar la rueda. O sea, estos eventos que vemos ahora sucedieron en 2008-2009 y el gobierno del PLD, con Leonel Fernández como presidente, lo supo manejar. Y sucedieron en 2013-2014 con Danilo Medina como presidente y el PLD lo supo manejar. La población probablemente no recuerda ¿Cómo lo manejó? un impacto tan fuerte en ese tiempo. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, se analizaron cuáles eran esos puntos en la cadena de producción en República Dominicana que el precio de los combustibles o el precio de los fertilizantes o el precio de otros insumos estaban impactando más fuertemente y bueno, se focalizaron subsidios ahí. El gobierno trató de hacerlo, y eso creo que hay que reconocerlo, con los fertilizantes. Los fertilizantes, la amonia, por ejemplo, pasó de 800 pesos en agosto, septiembre de 2020, alrededor de 1.600 pesos afitiado el año pasado. Y continuó subiendo hasta los 2.000 pesos. Cuando vino el subsidio del fertilizante, bueno, bajó hasta 1.600, 1.500 pesos. Eso generó una reducción efectivamente en el costo de producción de muchos insumos, de muchos productos agrícolas. Sin embargo, ya había subido bastante. Pues pasó de 800 a 1.500, casi el doble. Entonces, yo creo que por ahí es que deben enfocarse las políticas de mitigación de esto. O sea, en vez de nosotros crear 300.000 tarjetas nuevas y más bono gas, que no está nunca de más, aportar subsidios para que quienes generan los productos para el sistema productivo nacional pueda tener más suave la producción, pueda económicamente ser más rentable y una menor inversión, que el gobierno lo apoye. O sea, eso vamos a traducirlo a frito verde con tostones. Hacemos un carrito, miren, con frito verde y tostones. ¿De cuál de los tú quieres, frito verde o tostones? Tostones. Siempre tostones. A mí me gustan los dos. Entonces, eso significa que usted produce papa, pero la papa no es usted sembrar la mata y no, usted tiene que echarle agua. Entonces, si usted no tiene agua, tiene que hacer sistema de reguío y tiene que echarle además algún tipo de fertilizante para que crezcan las papas más rápido. Entonces, todo eso usted lo compra. De una manera u otra, esos fertilizantes tienen productos nacionales e internacionales también, porque algo de afuera llega, como por ejemplo el petróleo que tienen que dar, o la generación de electricidad, las piezas se compran fuera. Entonces, el gobierno dice, bueno, para que el que siembra la papa pueda sembrarla y le salga a menor costo la producción, le vamos a ayudar con los insumos agrícolas, los fertilizantes. ¡Pran! Le bajamos el precio. ¿Qué va a pasar eso? Que la papa de 35 a 40 pesos que está, la pueden otra vez poner como estaba el otro día, de 15 a 20. Pero no está de 15 a 20, que yo la compraba en Constanza de 15 a 20, ya la compro a 30. ¿Por qué? Pero en Constanza, donde se produce, está a 30. ¿Y por qué está a 30? ¿Por qué se duplicó? Por el tema de que todos los insumos para la producción se encarecían. Entonces, ayer esperábamos que el presidente saliera con un mayor apoyo a la clase productora nacional, porque estamos hablando de la canasta básica que se produce en la República Dominicana. Vamos a ver, el arroz se produce aquí, los huevos se producen aquí, el aceite se produce aquí para que hagamos arroz con huevo, que es lo que más fácil comen. Los fósforos se producen aquí. Entonces, el gas, como tú decías,
que es para producir, porque no vamos a fomentar la leña, porque es un tema de medio ambiente. Entonces, el gas le dieron un pequeño subsidio más, pero en vez de, o sea, el subsidio, yo siempre he dicho del gas, que debe ser generalizado, no focalizado. Claro. ¿Por qué? Porque vamos a estar claros, cuando tú lo haces focalizado, ¿a quién tú se lo vas a focalizar? ¿Al que da transporte o al ama de casa? Al transporte que más se beneficia. Se beneficia más el transporte, Claro. pero ¿para quién debería ir dirigida? Para las amas de casa. Entonces, si tú sabes que al final se va el transportista a ser beneficiario, vamos a generalizar el subsidio del gas, no vamos a focalizarlo, porque reitero, es un consumo que tiene dos vertientes aquí, el uso del ama de casa, pero también genera beneficio para minorar el tema del costo en el transporte. Entonces, el gobierno de la República Dominicana en el día de ayer, pues de una manera u otra, quiso apalear el tema con una foto de red social, porque lo que son las tarjetas de seguridad, de todas las tarjetas del sistema de social, es lo que siempre se ha dicho. O sea, el chino, para el que siempre se toma, no, que no regalen, no regalen el pez, enseñen a pescar. Entonces, mientras seguimos dando tarjetas de subsidio, queremos promover la pobreza. Y lo que decía el PLD ayer, de que era un discurso para ricos, porque al definitivo, o al final, este gobierno en el día de ayer le dijo a los pobres, yo lo que le voy a seguir dando es un chin de cuarto, un chin de dinero, para que ustedes sigan siendo pobres. Y eso es una realidad. Entonces, Richard, tu visión desde economista, joven y dirigente del PLD en el manejo de la economía, que es fundamental para todo lo que en política trabajamos, es fundamental la economía porque el gobierno es la administración del dinero, cómo se producen riquezas, cómo se recolectan esas riquezas y cómo se invierten esas riquezas. Entonces, ¿cuál sería la fórmula mágica en este momento? ¿Cuál sería el ideal? ¿Qué promueve el PLD como ideal? Para recomendarle a los PLDistas, porque nosotros estamos en un país donde si el gobierno lo hace mal, lo sufrimos todos. Ojalá que llegue el momento de que el debate político sea sobre las ideas y no sobre quién lo hizo más mal o quién generó más impunidad en el tema de malversación de recursos, sino que sea un día el discurso político en base a mejores propuestas. O sea, ustedes como partido ayer criticaron, pero también hicieron propuestas. ¿Cuáles son las principales propuestas que ustedes llevan hacia mejorar la gobernanza? Primero, yo sí quisiera a nivel general mencionar que el PLD tiene la línea de hacer una oposición sosegada, madura y lo más objetiva posible. En ese sentido, como tú bien dices, Janet, si nos va bien, si le va bien la economía, nos va bien a todos, porque todos vivimos en República Dominicana. Si le va mal, nos va mal a todos, porque todos vivimos en República Dominicana. En ese sentido, el PLD lo que quiere es que las cosas mejoren y que mejoren para todos los dominicanos, no solamente para un grupo o que se queden grandes grupos fuera. En ese sentido, como dije, es prudente evaluar cuál ha sido la política de subsidios, sobre todo dentro de las cadenas de producción local. Lo otro es analizar qué se puede hacer para que el consumidor final no siga recibiendo alzas paulatinas y constantes de productos que consume. Por ejemplo, con el tema del pan, el pan subió 50%, pasó de 5 a 7,5 a 8 pesos. Yo compré ayer 2 plátanos maduros, cada uno 25 pesos en el colmado, 50 Sí, pesos, ¿no? 2 plátanos. Entonces, esos son productos Cómprate barato, si de fuera primera colmado, necesidad. 25. O sea, el pan es alrededor del 2% de la canasta básica de consumo de un dominicano. Y se hace aquí, Se hace aquí. productos locales. Entonces, se subsidia la harina. ¿Pero por qué subió tanto el pan? ¿Por qué pasó de 5 a 7 pesos y medio? Uno lo ve que son 2 pesos y medio, sí, pero cuando uno lo calcula en porcentaje es un 50%. Oh, lindo, ¿cuántos hijos tú vives? Yo todavía no tengo hijos. No, tú vives con tu papá y tu mamá. No, yo estoy casado, pero todavía sí. Ah, ustedes son 2. Ah, pues mira, en la casa déjame ver de quién, de Rafael. ¿Cuántos ustedes son, Rafael? 3. Son 3. Ajá, cada uno come 2 panes, ¿verdad? Y 2 huevos. Rafael se come más. 2. 3 panes, Rafa- 3 por 3 son 9 y 9 por Rafael se come 3 panes y hay que darle el vaso de la licuadora. 9 por 8, Para el jugo. 9 por 8 72. 9 por 8, 72. O sea, 72 pesos en pan. Pero en huevos, se comen cada uno 2 huevos. Son 6 huevos. 6 por 8, 48. Sí, ¿no? O sea, estamos hablando ya casi de 150 pesos un desayuno. Pero espérate, a eso tú tienes que agregarle el aceite, la sal y, por supuesto, un agua, aunque sea de café con azúcar, se te va en 200 y pico un desayuno. De una familia pobre. tres miembros. 200, de 3 miembros. 200 pesos diario al mes. Son 6,000. Son 6,000 pesos. ¿Dónde está el salario mínimo? O sea, y para comer, y para desayunar. No, aquí el problema de la inflación ha sido, además de que evidentemente ha habido un aumento inesperado que no veíamos desde hace muchos años en los productos de primera necesidad, que los salarios de República Dominicana se han mantenido fijos. Eminentemente, tenemos una llamada telefónica. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes.
Yo solamente, escúcheme que interrumpiera el conversatorio. Su Pero nombre, sí por le favor, digo su que nombre, por es favor. tan- Su nombre, por favor. Duamel Hernández. Ok. Yo sí le voy a asustar que hoy a las 10 de la noche va a hablar Leonel Fernández, con esta entrevista acabada, con respecto al discurso de ayer del presidente. Muchas Buenas gracias. tardes. Muchas gracias. Una Bueno, recomendación gracias, sana. Mire, a usted que nos recomendó, tengo para decirle que el país, cada vez que Leonel Fernández habla, lo escucha completo. Lo escucha la oposición a su mirada política y lo escucha el gobierno a su mirada política, porque es un hombre que siempre aporta. Así que no se preocupe, Eso es así. que esta noche todos escucharemos las palabras de un expresidente que ha tenido la oportunidad 3 veces de gobernar y de dirigir el país que ha afrontado crisis. Entonces estábamos hablando de lo que el PLD tiene como parte de sus expectativas para una mejor gobernanza. Y lo otro es analizar hasta dónde el gobierno puede manejar los subsidios, porque hay una realidad. Este gobierno, digamos, se basó su campaña en que la deuda pública era insostenible. Vimos que era sostenible, que aquí no hay problema de deuda pública. Luego dijo que... No, su capacidad de prestar sigue ahí. Sigue del ahí, país. o sea, tú no tienes deuda sostenible cuando no puedes pagar o cuando no te quieren prestar. Claro. Y ninguna de las dos ha pasado, Así porque es. se ha cogido mucho dinero prestado en los últimos 18 meses. Lo otro es ver qué va a hacer el gobierno para financiar todas las cosas que dice que va a hacer. O sea, el gobierno en su momento dijo y trató en diciembre de 2020 de introducir una reforma tributaria en la ley de presupuesto de 2021. La población se alteró bastante y eso se dejó para después. Luego vino esa discusión a mitad, tercer trimestre del año pasado. La población y el empresario se quejaron y el gobierno pospuso la discusión de la reforma tributaria. De hecho, creo que el diálogo fue para eso, para tratar de introducir o negociar la reforma. Entonces, ese tema está pendiente. No fue mencionado en el discurso. ¿Qué va a hacer el gobierno en ese sentido? ¿Es posible continuar con todas las cosas que ellos dicen o hacer todas las cosas que se dijeron en ese discurso? ¿Con qué dinero se van a hacer? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Dónde están los cuartos, querido? Eso es como el viaje que nos vamos a hacer de verano, que usted comienza a, yo quiero este país, yo quiero este país, yo quiero este país, y cuando viene a ver y pasa lápiz, se queda aquí, va a Santiago. Yo por lo menos voy a Constanza. Señores, hemos estado hablando con Richard Medina, tengo a Martínez en la cabeza. Richard Medina, dirigente del Comité Central. No. Dirigente, pero si usted es familia del presidente, eso está muy bien también. No, Dirigente no, del siempre Comité me preguntan. Central del PLD y además uno de los bueno saber. jóvenes economistas que nos estarán surcando el camino en el ejercicio político en las próximas décadas. Nos gusta, Marino y yo, que somos los que tenemos más juventud acumulada, pues sé que él también se siente complacido cuando ve jóvenes con esos talentos, yo porque también. estamos hablando de que en ustedes está pues puesto el presente, pero por supuesto seguir el relevo de dirigir los destinos de este país. ¿Qué dice Marino? Y de dirigirlo bien. Y de dirigirlo bien, sobre todo eso. Mejor que como lo han estado haciendo los que han llegado a dirigirlo. Para tomando el Porque mire rumbo. como el presidente ayer se despachó con un discurso y dejó a todo el mundo esperando lo que quería escuchar que él no dijo. Que está atajando la pobreza, dijo. Sí, está atajando. Lo que pasa es que no tiene soga para eso, porque está muy cara la soga. Señores, seguimos aquí dándole las gracias a Richard Medina por estar con nosotros hoy. En esta tarde este espacio está a tu disposición. Esperamos tenerte nueva vez. Apúntalo, Rafa, para el tema de economía. O sea, que puede Richard venir de vez en cuando aquí hablando de economía, algunos temas importantes. Así también, pues colaboramos con tu proyección. Es interesante, reitero, apostar a estos relevos jóvenes que están pues participando en todos los partidos políticos, y a usted que está ahí en este espacio que se hace ya parte de la familia todas las tardes, no se mueva, que vamos a una pausa, pero regresamos tomando el rumbo.